Hola alumnos, hoy día vamos a comenzar con lo que sería los contenidos de topografía y cartografía. Esta unidad, que es una unidad introductoria, lo que busca es de algún modo conceptualizar lo que es la materia que vamos a ver, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver concretamente? Son conceptos básicos de topografía, que es lo que es la geodesia, la topografía, la geomática, los sistemas de información geográfica, la planimetría, altimetría, tipos de levantamiento y sistemas de coordenada, unidad de medidas, representación y escalas. Entonces, concretamente vamos a empezar. Cuando hablamos de topografía, estamos hablando siempre de una herramienta con contenidos teóricos y prácticos que nos ayudan a representar, ¿cierto?, lo que sería el terreno para que nosotros podamos analizarlo o para que podamos replantear y construir determinadas obras sobre él. Entonces, geodesia trata del levantamiento y la representación de la forma y de la superficie de la Tierra, global o parcial, en sus formas naturales y artificiales. Para ello se sustenta fuertemente en ciencias como la física y la matemática. La geodesia suministra con sus teorías y resultados de mediciones la referencia geométrica para las demás geociencias, los sistemas de información geográfica, sistemas de catastro, planificación, ingeniería, construcción, urbanismo, la navegación aérea, marítima, terrestre, entre otros. Entonces, digamos que la geodesia no es algo que podamos hacer los seres humanos individualmente, sino que está en la actualidad relacionado con empresas o desarrollos estatales que dan de referencia, ¿cierto?, un análisis global, de alguna manera de representación de la superficie terrestre, ya sea como lo explica acá, de sus formas naturales, como puede ser el mar, como pueden ser las montañas, como puede ser el llano, y sus formas artificiales, como pueden ser las ciudades, que digamos que son de alguna manera hechas por el ser humano. Cuando hablamos de topografía, vamos a ver que la escala se empieza a achicar un poco. La topografía, que recientemente se ha denominado geomática, se ha definido tradicionalmente como la ciencia, el arte y la tecnología para encontrar o determinar las posiciones relativas de puntos situados por encima de la superficie terrestre. Sobre dichas superficies y debajo de ellas, sin embargo, sobre dicha superficie y debajo de ella, como podría ser también, en este caso, la superficie del mar, digamos, las profundidades del mar. Sin embargo, en un sentido más general, la topografía geomática se puede considerar como la disciplina que comprende todos los métodos para medir y recopilar información física acerca de la Tierra y nuestro medio ambiente. Procesar esa información y definir los diferentes productos resultantes a una amplia variedad de clientes. La topografía ha tenido gran importancia desde el principio de la civilización. Sus primeras aplicaciones fueron las de medir y marcar los límites de los derechos de propiedad.
A través de los años, su importancia ha ido en aumento al haber una mayor demanda de diversos mapas y otros tipos de información relacionadas espacialmente, y la creciente necesidad de establecer líneas y niveles precisos como guía para las operaciones de construcción. O sea, dice claramente que la topografía empieza a ser muy útil desde el momento en que la civilización cambia su modo de administrar en cierta forma el territorio y se crea la propiedad privada. Entonces, al crearse la propiedad privada, es de fundamental importancia saber precisamente qué es lo que es de una persona y qué es lo que es de otra persona. Por lo tanto, empieza ahí, digamos, el camino donde empieza a andar la topografía como una herramienta para una herramienta que sirve para determinar y conocer y representar, sobre todo, esa era la palabra, representar la superficie terrestre. En la actualidad, la importancia de medir y monitorear nuestro medio ambiente se ha vuelto crítica conforme crece la población. Aumenta el valor de los bienes raíces, nuestros recursos naturales se empobrecen y la actividad del hombre continúa contaminando nuestra tierra, agua y aire. Los topógrafos actuales pueden medir y observar la tierra y sus recursos naturales literalmente desde un punto de vista global, utilizando las modernas tecnologías terrestres, aéreas y por satélite, así como las computadoras para el procesamiento de los datos. Nunca antes se había contado con tanta información para estimar las condiciones actuales, tomar decisiones de planeación firmes y formular una política para el uso del suelo, el desarrollo de los recursos y las medidas para preservar el medio ambiente. La palabra medio ambiente, esto está tomado de un libro que es de referencia para los apuntes, pero bueno, yo particularmente la palabra medio ambiente directamente la he empezado a utilizar como solamente ambiente, ya que el ambiente no es un medio para algo o no lo debería ser. Entonces, es bueno por ahí aclarar algunos conceptos que con el tiempo van cambiando. Al reconocer la creciente importancia de la práctica de la topografía, recientemente se ha adoptado la siguiente definición: un topógrafo es un profesionista con las características académicas y pericia para realizar una o más de las siguientes actividades: determinar y medir y representar el terreno, los objetos tridimensionales, los campos puntuales y las trayectorias, reunir e interpretar la información del terreno relacionada geográficamente, usar esa información para la planeación y administración eficiente del terreno, el mar y cualquier estructura colocada ahí, realizar investigación sobre las prácticas anteriores desarrolladas. Precisamente por lo que dice acá, que en los últimos años ha cambiado notablemente el acceso a las formas debido al análisis de imágenes satelitales y demás, que se implementa ahora un nuevo concepto que es el concepto de la geomática. Este concepto es un poco más abarcativo y para definirlo entonces vamos a leer y analizar este texto. Dice: geomática. Históricamente, los topógrafos hacían sus mediciones usando métodos basados en el suelo y aún recientemente se utiliza la cinta, los cálculos, los análisis y los reportes, los planos y mapas
que entregaban a sus clientes se preparaban en forma de copia permanente mediante procesos manuales tediosos. Actualmente, el moderno conjunto de herramientas del topógrafo para medir y recopilar la información del medio ambiente incluye instrumentos electrónicos para medir de manera automática distancias y ángulos, sistemas de levantamiento por satélite para obtener las posiciones precisas de puntos muy espaciados. Se dispone de sistemas computacionales que pueden procesar los datos medidos y producir automáticamente planos, mapas y otros productos a una velocidad inimaginable hace unos cuantos años. Además, estos productos pueden presentarse como formato electrónico y transmitirse a localidades remotas vía los sistemas de telecomunicación. De manera concurrente con el desarrollo de estas nuevas tecnologías de recolección y procesamiento de datos, han surgido y madurado los sistemas de información geográfica, SIG. Estos sistemas, basados en la computadora, permiten que virtualmente cualquier tipo de información relacionada espacialmente con el medio ambiente se integre, analice, exhiba y difunda. La clave para las operaciones exitosas de los sistemas de información geográfica radica en datos especialmente relacionados de alta calidad, por lo que la recolección y el procesamiento de estos datos ha impuesto nuevas y grandes demandas sobre la comunidad de topografía. Bueno, creo que el texto lo dice muy claramente. ¿Está bien? ¿Qué significa la geomática? Entonces, de forma un poco de resumen, antes de entrar en lo que es algo más específico, que ya empieza a ser más de nuestro uso, como es la planimetría y la altimetría, digamos que la representación de la Tierra durante la historia del ser humano, de la ciencia, ¿cierto?, ha ido adquiriendo diferentes características. Muy relacionadas estas características, sobre todo con la tecnología. A medida que se han ido realizando y haciendo este trabajo de representar la Tierra, se empezaron a utilizar instrumentos. Estos instrumentos se fueron mejorando, se fueron adaptando a tecnologías como es la computacional. Luego se empezaron a aprovechar las imágenes que tomaban los satélites que circundan el planeta, y cada vez se le encuentran más aplicaciones a una gran cantidad de datos que hoy día pueden tomarse y relacionarse para poder, de alguna manera, como dice el texto, saber qué pasa con nuestro ambiente, saber en qué situación nos encontramos y cómo podemos de alguna manera determinar cambios, determinar zonas productivas, por ejemplo. Es muy amplia, esto ustedes lo van a ver precisamente a través de un análisis de imágenes satelitales que se hace a través de un programa que se llama QGIS, donde ustedes podrán saber, por ejemplo, determinar cuencas hidrogeológicas, entre otras muchas cosas. Digamos que esa ha sido la evolución de la topografía hasta el tiempo de hoy. Sin embargo, cuando nosotros vamos a realizar cualquier trabajo que sea ya de campo, por ejemplo, la construcción de una vivienda, la construcción de un camino, la construcción de un canal, la construcción de
de un puente, la nivelación de una finca. Existen una gran variedad de cosas donde las imágenes satelitales no son eficientes porque no se aplican. Y volvemos, digamos, a un campo mucho más manual, mucho más artesanal, donde con el uso de algunos instrumentos como un nivel, como una estación total, ¿cierto? Hacemos esto con un grado de precisión importante que amerita, digamos, las exigencias de los diferentes emprendimientos. Entonces nosotros vamos a estar, como ustedes esto de las imágenes satelitales lo ven en este mismo módulo, en la parte que corresponde concretamente a la topografía, nosotros vamos a hacer mucho hincapié en poder trabajar estas cosas que digamos que son de campo, que son relacionadas con proyectos y que sí o sí al momento de ejecutarlas o al momento de tener que estudiarlas, tenemos que recurrir a realizar las mediciones, entender, graficar esas mediciones y poder entender cuál es la situación del terreno que estamos analizando. Bueno, entonces dijimos que íbamos a empezar acá con conceptos mucho más aplicables a nuestro día de trabajo y nuestras demandas de trabajos. Entonces empezamos con el concepto de planimetría. La planimetría es la representación bidimensional de los datos de un terreno, con el objeto de determinar sus dimensiones. La planimetría estudia los procedimientos para fijar las posiciones de puntos proyectados en un plano horizontal sin importar sus elevaciones. Bien. Ustedes, la mayoría, en algún momento de su vida habrá visto un plano de agrimensura, ¿cierto? Estos planos que representan, digamos, la propiedad, los límites de una propiedad determinada, son planos planialtimétricos, o sea, que no hay alturas en los planos, lo único que uno ve son dimensiones, puntos, determinados puntos que tienen un nombre, A, B, C, D, y los ángulos que internos de esa propiedad. Pero nunca vemos alturas. Ahora ustedes imagínense si en vez de construir una casa o comprar un terreno que es prácticamente llano, compro un terreno que es una montaña o un cerro. ¿Cómo se representa ese plano en un plano de agrimensura? Y yo tengo que hacer las proyecciones, ¿cierto?, de las dimensiones a un plano horizontal, porque supongamos que uno de los lados del terreno que se encuentra en la montaña o en un cerro mide 100 metros. Ahora, yo no puedo medir esos 100 metros en la dirección subiendo el cerro, ¿cierto? Porque precisamente voy a estar perdiendo terreno, porque cuando yo mida los 100 metros, la proyección de esos 100 metros en un plano horizontal va a ser mucho menor o bastante menor, depende de la inclinación que tenga o la pendiente que tenga ese terreno. Pero volviendo a lo que nos compete,
Lo importante es entender eso, que en la planimetría yo no veo alturas, sino solamente veo las proyecciones, digamos, se proyecta todo en un plano horizontal para que no existan. Ustedes imagínense que que, que las longitudes de ese cerro se midieran inclinadas. Claro, cambia la inclinación del terreno, del cerro, porque yo excavo o porque yo lo tiro al cerro, entonces también van a cambiar las dimensiones de mi escritura. Sería imposible. Ahí entraríamos con problemas con el vecino, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para que eso no exista, los planos siempre son plani-altimétricos, los planos de agrimensura. Ahora, cuando hablamos de altimetría, la vamos a definir. Altimetría tiene como objeto principal determinar la diferencia de altura entre puntos situados en el terreno. Perfecto. Esto ya se entiende, es mucho más fácil de explicar. Yo lo único que busco con la altimetría es precisamente saber las diferencias de cotas de terreno entre un punto y otro. Ya se encuentre más elevado, más bajo y demás. Lo que me interesa es decir, yo con este punto que está acá, ¿cierto? Que lo llamo A, al punto B, ¿cierto? Hay una diferencia de altura entre ambos puntos de tanto. Para eso puedo usar en ambos casos las herramientas que se utilizan para hacer esos trabajos son nivel óptico, cintas de métricas o puede ser una estación total. ¿Está bien? Serían las herramientas que yo utilizo para hacer tanto planimetría como altimetría. Consideraciones básicas en topografía. Volviendo un poco a esto antes que sigamos, en el futuro, prontamente vamos a definir y vamos a conocer estos instrumentos de los que les estoy hablando, porque es la primera vez que se los nombro. Consideraciones básicas en topografía. Los levantamientos topográficos se realizan en áreas relativamente específicas de la superficie de la Tierra. Es como ya les había comentado. O sea, tienen que ver precisamente con la ejecución de un proyecto, con la toma de datos para hacer el proyecto, pero siempre estamos hablando de un área acotada de la superficie terrestre. En topografía no se considera la verdadera forma de la superficie de la Tierra, sino se supone una superficie plana. Exactamente, como estamos hablando de pequeñas partes de la Tierra, por ejemplo, en una finca, yo tengo que hacer la nivelación de una finca y me va a ser influyente la curvatura de la Tierra en una finca de 15 hectáreas y no va a ser para nada influyente. Ni se enteran las 15 hectáreas que viven en un planeta que se asemeja a una esfera. ¿Está bien? La dirección de la plomada se considera que es la misma dentro de los límites del levantamiento. Claro, porque imagínense ustedes que la dirección de la plomada, si yo estoy en Argentina, sería totalmente diferente a la dirección de la plomada si estoy en Europa o más aún si estoy en Asia, ¿cierto? Sería casi la misma dirección pero en sentido opuesto. Pero yo estoy considerando, cuando estoy haciendo un levantamiento topográfico, estoy considerando que la plomada tiene la misma dirección en todo mi levantamiento. O sea, esto habla un poco de las escalas en definitiva. O sea, estamos hablando que como una escala pequeña, yo siempre voy a considerar que mi plomada es perpendicular en todas las partes que yo haga las mediciones.
Todos los ángulos medidos en topografía se consideran planos. También se considera recta a toda línea que une dos puntos sobre la superficie de la Tierra. Claro. Lo mismo, está hablando de que no se considera la curvatura de la Tierra, porque si yo la considerara, cuando yo uno un punto con otro, esto no sería una recta, sino que sería una curva, ¿cierto? Que sigue la curvatura de la Tierra, pero como es muy pequeña la escala, volvemos también a hablar sobre lo mismo, de la escala. Digamos que estoy considerando que yo uno un punto con otro y eso es una recta. Distancia es la separación que existe entre dos puntos sobre la superficie de la Tierra. En la topografía, distancia entre dos puntos se entiende que es la distancia horizontal, aunque con frecuencia se miden inclinadas y se reducen a su equivalente y su proyección horizontal antes de usarse, por medio de datos auxiliares como lo son las pendientes, los ángulos o los ángulos verticales. Bueno, esto es lo que también hablábamos recién con respecto a las proyecciones. ¿Está bien? Cuando yo compro un terreno en un cerro, yo cuando haga el plano de mensura lo voy a tener que llevar, digamos, todo eso a un plano horizontal y para eso sí deberé medir, digamos, ángulos verticales para poder hacer las proyecciones sobre la horizontalidad. Esto lo vamos a ver de alguna manera en la práctica para que se entienda mejor. Quizás a ustedes les puede estar resultando un poco complejo entenderlo desde la perspectiva que no estoy dando un ejemplo concreto, pero lo podríamos dar en definitiva. Si nosotros vemos, por ejemplo, si nosotros suponemos un cerro, vamos a tratar de hacer algo acá para que quede esto un poco más claro. Supongamos que yo tengo un cerro. Enter. ¿Está bien? Entonces yo compro la mitad del cerro. O compro la mitad del cerro. ¿Está bien? Entonces me dice, bueno, yo tendré que ver, ¿cierto? A través de un plano de referencia, ¿cierto? ¿Cuál es esta cota? Y yo tendré que hacer las proyecciones horizontales para yo poder determinar que mi terreno mide, si yo mido desde acá hasta acá, ¿cierto? Dice que mi terreno mide 12.041 metros casi. ¿Está bien? Que eso es lo que debería figurar en mi plano de mensura. Pero yo esos 12.041 metros no lo puedo medir inclinado, que es mi posibilidad de medirlo, porque yo puedo venir caminando subiendo el cerro. Porque si yo lo mido de forma inclinada, evidentemente esto, tengo que usar la otra cota, va a medir más, ¿cierto? Si yo vengo acá, va a medir 12.970 metros. Mide más, entonces ¿cómo sé cómo medir? Y bueno, para eso va a venir el topógrafo, va a tener que determinar este ángulo vertical que representa el terreno. No puedo acotar acá. Bueno, pero el ángulo que existe de alguna manera lo podemos poner acá así. Este ángulo tengo un problemita acá. Está bien. Va a tener que determinar este ángulo. Ahora cortamos.
y así determinando este ángulo, ¿cierto? Él va a poder proyectar, digamos, esta horizontal sobre la inclinada y le puede llegar a decir a la persona, mire, usted si mide tantos metros hasta este punto va a tener que medir un poquito más de lo que dice el plano, porque el plano dice que usted tiene 12.040, pero si usted lo mide de forma inclinada, desde donde empieza el terreno hasta donde termina, tiene que medir, en vez de 12.040, 12.969, 12.970 a 12.040. Bueno, acá hemos tomado alguna medida media un poco rara. Esto tendría que venir acá, ¿cierto? Porque es mucha la diferencia. Ahora si acotamos, sería este punto con F1, no sé si es eso. Ahí está. F3. Vemos 13.194. Bueno, sí, es grande porque está empinado en realidad. Entonces, pueden ver la diferencia de lo que significa. Acá va a tener que venir a la dimensión y decirme, usted si quiere saber cuál es su terreno, y cuando lo va a tener que medir, va a tener que poner una cinta de este punto y medir tantos metros, independientemente de que su plano de mensura diga que tiene tanta longitud. En eso consiste lo que estamos analizando cuando hablamos de las distancias, que decía es la separación que existe entre dos puntos sobre la superficie terrestre. En la topografía, la distancia entre dos puntos se entiende que es la distancia horizontal, aunque en frecuencia se miden inclinadas y se reducen a su equivalente en su proyección horizontal antes de usarse por medio de datos auxiliares como lo son la pendiente y los ángulos verticales. La distancia puede medirse directamente aplicando una unidad de longitud patrón. En topografía, idealmente la unidad de medida es el metro, aunque se utilizan la vara, el pie, la yarda, la legua, etc. Yo en mi vida he usado otra medida que no sea el metro. Levantamiento es un conjunto de operaciones que determinan la posición de puntos. Los levantamientos topográficos tienen por objeto tomar suficientes datos de campo para confeccionar planos y mapas, en el que figura el relieve y la localización de los puntos o detalles naturales y o artificiales cuya finalidad es la determinación y fijación de puntos en el terreno, servir de base para ciertos proyectos en la ejecución de obras públicas o privadas, servir para la determinación de las figuras de terrenos y masas de agua, servir en toda obra de desarrollo vertical u horizontal. Las notas de campo que se realizan cuando uno está haciendo el levantamiento siempre deben tomarse en libretas especiales de registros y con toda claridad para no tener que pasarlas posteriormente. Es decir, se toman en limpio, deben incluirse la mayor cantidad de datos complementarios posibles para evitar malas interpretaciones, ya que es muy común que los dibujos los hagan diferentes personas encargadas del trabajo de campo. Sí, esto se relaciona mucho con la etapa de campo y cómo nosotros debemos afrontarla, ya que cualquier confusión que nosotros lo llevemos del campo a nuestra oficina para el análisis representa un inconveniente muy grande, porque a veces puede estar que la obra o el levantamiento se encuentre cerca y uno tener esa posibilidad de volver al lugar y volver a hacer las mediciones para sacar cualquier duda que surja, o concretamente puede estar muy lejos y puede implicar un gasto económico muy elevado o incluso la imposibilidad de volver
a ese lugar por determinadas cuestiones, lo que representa un gran problema. Por lo tanto, la metodología a utilizar en el campo siempre tiene que ser una metodología de toma de datos muy claras y anotando cualquier referencia que a nosotros nos pueda servir luego en la oficina para que no existan confusiones. Entonces, cuando hablamos ahora, volviendo un poco a lo general, los levantamientos, de manera general, tenemos los levantamientos topográficos, determinan la ubicación de características o accidentes naturales y artificiales, así como las elevaciones usadas en la elaboración de mapas. Geodésicos, un levantamiento geodésico, incluye grandes áreas de superficie terrestres. Para esto se debe tomar en cuenta la curvatura de la Tierra. Las técnicas de medición de alta precisión están asociadas a estos levantamientos. De ingeniería, estos abarcan todos los trabajos topográficos requeridos antes, durante y después de cualquier trabajo de ingeniería. Antes de comenzar cualquier trabajo se requiere un mapa topográfico a gran escala o plano que sirva como la base al diseño. Las posiciones propuestas de cualquier nuevo tipo de construcción deben marcarse en el terreno, en planta y elevación, operación conocida como replanteo. Esto ya lo hemos venido hablando también. Y acá hay una diferencia, un cuadro comparativo de cuál es la diferencia entre un levantamiento geodésico y un levantamiento topográfico. En el geodésico se considera la verdadera configuración de la Tierra. En el topográfico considera la superficie de la Tierra como plana. Esto ya lo hablamos. Se realiza en grandes extensiones de la superficie de la Tierra, incluso de todo el planeta. Se realiza en pequeñas extensiones de superficie, en el caso de los topográficos. Se realiza con técnicas e instrumentos especiales, en el caso de los geodésicos, porque se recurre a satélites, etc. Se realiza con instrumentos y técnicas sencillas, el topográfico, mediciones en el campo, etc. Geodésicos tienen mayor precisión y los topográficos tienen una menor precisión, dependiendo, porque esa precisión precisamente depende de el tipo de proyecto o el tipo de información que yo estoy necesitando. Ya que si es, por ejemplo, necesito saber por dónde va a ir el agua en una gran finca para hacer un estudio de hidrogeológicos. Entonces, bueno, tengo que hacer un levantamiento. No es, si bien es muy importante saber la forma del terreno, que yo tengo un error de 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros en las mediciones que yo haga, bueno, no va a ser muy importante. Ahora, cuando yo realizo la canalización, ¿cierto? En esa obra, bueno, porque yo digamos que estudié la zona y digo, bueno, acá hace falta un canal que recolecte todos los líquidos, todos provenientes de la lluvia y me los lleva a tal lugar. Bueno, ese canal ya necesita un grado de precisión diferente al momento del replanteo y de la construcción. Entonces, dependiendo de mis necesidades, es también como voy manejando la precisión que yo necesito en las mediciones. En los geodésicos están a cargo de instituciones especializadas, ¿cierto? Y en los topográficos puede ser realizado por personal no especificado. Un ingeniero, ustedes, cualquier persona que esté instruida lo puede hacer. En cambio, en un levantamiento geodésico, imposible
que nosotros, por más aparatos que tengamos hasta el momento en nuestras casas, computadoras o lo que fuese, podamos hacer un tipo de levantamiento que están, como dice acá, a cargo de instituciones especializadas, que cuentan con una tecnología inalcanzable al nivel de una persona individual, digamos. Bueno, acá estaríamos concluyendo con una clase, la primera clase concretamente, y en la segunda trataremos de terminar con lo que sería la unidad 1A, ¿cierto? Que nos falta ver tipos de levantamiento especializados, nos falta ver varias cositas más que hacen a este módulo o esta unidad introductoria. Hasta luego.